Saludos cordiales, señores. Putin lanza un golpe peligroso que fractura a la OTAN. Rusia podría invadir el próximo país. Estimados señores, en lo profundo de los muros fortificados del Kremlin, un velo de falsas ilusiones envuelve al líder ruso. Basándose en informes confidenciales provenientes de las altas esferas, Vladimir Putin sigue completamente convencido de que su ejército conquistará por completo las provincias de Donetsk y Luhansk antes de que termine el otoño. Eso es consecuencia de un flujo de información distorsionada, manipulada por los asesores de alto nivel para encubrir una dura realidad en el frente. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla cuenta una historia completamente diferente, una acusación trágica contra las ambiciones de Vladimir Putin. Los informes de inteligencia occidentales y las unidades independientes de monitoreo de conflictos señalan que Rusia está perdiendo vidas de soldados a un ritmo más rápido de lo que pueden reclutarlos. Incluso el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISVK, una de las organizaciones de análisis de conflictos más prestigiosas, tuvo que tomar una decisión sin precedentes de dejar de predecir cuándo Rusia podría controlar completamente la provincia de Donetsk, ya que la posibilidad de ocupar esta región ahora se ha convertido en una gran incógnita. Ellos afirman abiertamente que las ambiciones territoriales exageradas y las demandas expansionistas agresivas de Rusia van completamente en contra de la dura realidad en el campo de batalla. Los avances que el Estado Mayor ruso informa cada noche al Kremlin en realidad no son más que mentiras, una actuación torpe de los comandantes en el frente para ocultar su impotencia y fracaso en cambiar la situación. ¿Cómo se puede hablar de moderación en una guerra en la que Rusia ha intentado varias veces asesinar al liderazgo supremo de Ucrania? ¿Cómo se puede justificar cuando los soldados rusos llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales con frecuencia y torturan brutalmente a prisioneros y civiles? Y lo más doloroso en el plan de asimilación cultural de Ucrania es que han deportado por la fuerza y secuestrado a casi 20.000 niños ucranianos. Estos niños han sido entregados a familias adoptivas rusas a pesar de la desesperada resistencia de los propios niños y sus familias. Eso no es moderación, es una tragedia humanitaria que duele hasta lo más profundo del corazón. Por eso, cuando los fracasos continuos se hicieron evidentes y los ataques de largo alcance de Ucrania golpearon directamente el corazón de Rusia cada vez con más frecuencia, la ola de indignación entre los halcones políticos rusos comenzó a estallar. Ya no tienen paciencia con las promesas. Exigen una demostración de fuerza suprema, un golpe fulminante lo suficientemente devastador como para demostrar la posición de superpotencia de Rusia. La tragedia está en que, en este momento, ese deseo está fuera de su alcance. Todo lo que pueden hacer es bombardear ciudades ucranianas cada pocos días y atacar algunos objetivos simbólicos. Incluso la jugada de usar el supermisil estratégico Oresnik, capaz de portar ojivas nucleares la semana pasada, un intento de provocar miedo y sembrar el terror de un apocalipsis, también recibió una respuesta fría tanto de Ucrania como de Occidente. Ni el ejército ucraniano ni Ucrania no muestra ningún signo de debilidad ni de colapso. En los foros militares nacionales, los blogueros militares rusos no dudaron en echarle un balde de agua fría al Kremlin. Los blogueros indignados cuestionaron: ¿de qué sirve disparar un bloque de metal sin cabeza explosiva y llamarlo con orgullo Oresnik? ¿Eso mató a alguien allá? ¿Por qué el gabinete de liderazgo de Ucrania sigue estando a salvo? ¿Por qué Zelensky sigue vivo allá? Mientras tanto, la cuenta sombra de Rusk, Zelensky, admitió amargamente que Oresnik se suponía que debía ser un golpe mediático para amenazar, persuadir y crear presión, pero fracasó por completo. Incluso, el bloguero Larkin se burló cruelmente diciendo que Oresnik no es diferente al veneno Novikov. Nadie ha muerto por él. Esta vez ni siquiera se molestó en explotar. Eso solo fue un espectáculo de fuegos artificiales para alegrar a los ucranianos. Una retirada vergonzosa, un baile de payasos sobre la sangre y el sacrificio de los soldados rusos. Ese estancamiento está empujando a Vladimir Putin al camino de la desesperación. Y la historia ha demostrado que un Putin acorralado es el Putin más peligroso. Actualmente, el alto mando supremo de Rusia está quemando sus últimas cartas estratégicas en un acto desesperado para cambiar el estancamiento en Ucrania.
Pero sin importar qué métodos prueben, todas las puertas parecen cerrarse de golpe. La guerra en Irán originalmente se esperaba que fuera una oportunidad dorada para aumentar la exportación de petróleo y gas, atrayendo la atención internacional. Pero luego, los puertos estratégicos de Rusia en el Mar Negro e incluso en el Mar Báltico fueron atacados y volados por los aires repetidamente. Incluso el desfile militar del Día de la Victoria, un evento diseñado para avivar el patriotismo y la lealtad absoluta a la patria, también se convirtió en una decepción histórica. La ceremonia de Putin solo pudo llevarse a cabo después de que Ucrania diera permiso con un silencio lleno de intención, para que solo unos días después los misiles de Kiev cayeran sobre el puente como una declaración contundente de que la paz anterior solo fue un gesto diplomático. En ese contexto, diversas fuentes de inteligencia indican que Putin está buscando desesperadamente una jugada para cambiar el rumbo de la situación. Los expertos en geopolítica internacional han planteado varios escenarios, desde la destrucción de objetivos simbólicos en toda la capital Kiev hasta involucrar a Bielorrusia en el torbellino del conflicto armado. O como Ilya Sesakin, asesor estratégico de Ucrania, señaló en una entrevista con Wawafan, Putin podría arriesgarse a atacar Letonia para provocar una fisura en la alianza de la OTAN. Pero existe otro escenario, que aunque suene descabellado, es en realidad la amenaza más realista a la que debemos enfrentarnos seriamente. Putin podría elegir un país débil justo en la puerta de Rusia para dar una lección ejemplarizante a los demás. Él no sería tan imprudente como para meterse con países que tienen un gran potencial militar o una población numerosa, como Finlandia, que es miembro de la OTAN, o Kazajistán en Asia Central. El objetivo sería un país pequeño, una tierra que pueda ser anexada y convertida en vasallo. La anexión podría ocurrir en pocos días o incluso en pocas horas. Esa conquista sería solo secundaria. El mensaje principal que Moscú quiere enviar al mundo es que Rusia sigue siendo una gran potencia militar formidable que nadie debe subestimar. Es una advertencia dirigida a Kiev, diciéndoles que entreguen la región de Donbass, renuncien para siempre al sueño de unirse a la OTAN y se sometan ante Vladimir Putin antes de que este juego de poder pierda su último freno. De hecho, la dura realidad en el campo de batalla muestra que los soldados rusos simplemente ya no tienen la capacidad suficiente para convertir las ambiciones del Kremlin en realidad. Sin embargo, para los asesores cercanos de Vladimir Putin, admitir la derrota, o peor aún, revelar la gran mentira que han tejido para engañar a su líder supremo, es una decisión suicida. Atrapados en ese torbellino de engaños, los estrategas de Moscú están llegando poco a poco a un peligroso consenso para expandir el conflicto de manera horizontal. Entre todas las opciones para cambiar el rumbo en el tablero geopolítico, no hay un escenario más atractivo que iniciar una nueva invasión, utilizando fuerzas demasiado pequeñas para marcar la diferencia en el frente de Ucrania, pero lo suficientemente capaces para llevar a cabo un ataque relámpago para lograr una victoria rápida dirigido a un tercer país vulnerable. El objetivo de esta arriesgada aventura podría ser un país miembro de la OTAN, una jugada temeraria destinada a poner a prueba la confianza, sumergir a la alianza militar occidental en una crisis existencial, provocar divisiones internas entre sus miembros y derrumbar toda la estructura de apoyo de la que depende Ucrania. O Rusia podría buscar una conquista más fácil sin tener que enfrentar el riesgo de una escalada que se convierta en un enfrentamiento directo entre superpotencias. Y en este segundo escenario, hay dos países que viven bajo un miedo extremo: el pequeño país montañoso de Soxia y un vecino aún más modesto en tamaño, Armenia. Tanto Armenia como Soxia se han convertido en presas especialmente atractivas a los ojos del Kremlin debido a sus debilidades sistémicas fatales. Su pequeño tamaño geográfico, su proximidad al Imperio ruso, su capacidad militar agotada y las profundas divisiones sociales internas, donde las fuerzas prorrusas aún mantienen un poder de manipulación considerable. Sin embargo, si hay una diferencia fundamental entre estos dos objetivos, es la actitud y los sentimientos que Vladimir Putin tiene hacia cada país. Al llegar al año 2026, Soxia en realidad ya era una carta completamente en manos de Rusia, mientras que Armenia seguía dando pasos que hacían enfurecer al emperador del Kremlin.
Esta tragedia se originó en el momento en que Rusia lanzó la guerra total contra Ucrania, para luego verse impotente al presenciar cómo su campaña relámpago quedaba estancada en un atolladero sin salida. En ese momento, Armenia seguía atrapada en un conflicto congelado con Azerbaiyán relacionado con la región separatista de Nagorno-Karabaj, donde la región estaba mayoritariamente controlada y habitada por población de etnia armenia. Después de una guerra brutal que duró 6 semanas en 2020, Armenia recibió promesas firmes, en pocas palabras, de que su control sobre Nagorno-Karabaj sería protegido estrictamente bajo la vigilancia armada de las fuerzas de paz rusas. Sin embargo, en septiembre de 2023, al notar que Rusia estaba demasiado empantanada y agotada en el campo de batalla de Ucrania, el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tomó una decisión audaz y lanzó un ataque para capturar Nagorno-Karabaj. Aliyev apostó a que Rusia no se atrevería a intervenir, y esa apuesta resultó ser cruelmente acertada. La región de Nagorno-Karabaj cayó completamente, una ola de armenios fue expulsada de su tierra natal, el gobierno separatista fue disuelto y todo este territorio fue anexado por Azerbaiyán bajo el silencio y la indiferencia de los soldados rusos que supuestamente mantenían la paz. Ese evento fue una llamada de atención sangrienta y cruel para Armenia, una antigua república soviética que durante mucho tiempo siempre se ha considerado una parte inseparable de la órbita de seguridad de Moscú. De hecho, la realidad cruel ha demostrado que los compromisos de seguridad de Rusia no valen más que un pedazo de papel, y Armenia no aceptó quedarse esperando en vano una salvación imposible. En cambio, este país ha realizado un giro histórico, buscando relaciones más profundas con el mundo occidental y especialmente con la Unión Europea. En 2025, Armenia aprobó una ley histórica que obliga al gobierno nacional a seguir el proceso de integración europea con el objetivo de convertirse en miembro oficial de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Ereván ha hecho grandes esfuerzos para conectarse a las redes comerciales y de infraestructura energética del continente. A principios de mayo de 2026, los líderes europeos viajaron personalmente a la capital, Ereván, para asistir a la primera cumbre histórica entre la Unión Europea y Armenia, junto con otra cumbre destinada a enviar un mensaje sobre la disposición de la Unión Europea a cooperar con socios fuera de la Unión, específicamente Canadá. Este es un mensaje de declaración enviado a Rusia sobre el cambio de lealtad de Armenia, y ese acto se vuelve aún más doloroso cuando en la lista de invitados aparece un nombre muy provocador, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No solo eso, Armenia también decidió colaborar con mediadores estadounidenses para establecer una paz permanente con Azerbaiyán, aceptando un plan de paz con muy pocas concesiones a su favor, solo por una razón, porque al menos Washington todavía está dispuesto a prestarles atención y brindarles garantías. Naturalmente, Rusia no puede quedarse de brazos cruzados viendo a Armenia escapar de su control, y Moscú nunca ha dudado en mostrar su ira. La relación entre ambos países ya estaba tensándose silenciosamente desde antes de la crisis de Nagorno-Karabaj y realmente se deterioró sin freno desde 2018, cuando el líder armenio Nikol Pashinyan llegó al poder tras una ola de protestas contra la corrupción. Desde ese momento se desató una guerra mediática implacable entre Pashinyan y el Kremlin. Aún así, el vínculo entre ellos sigue siendo sumamente complejo y estrecho, ya que Armenia todavía alberga bases militares rusas, sigue siendo un eslabón en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO, y participa en la Unión Económica Euroasiática, EEU. Los intereses empresariales de Rusia aquí son enormes, y Moscú sigue manteniendo una enorme influencia social a través de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Por eso, expertos nacionales e internacionales han emitido repetidas advertencias urgentes de que Rusia está planeando activamente controlar o derrocar por completo al gobierno de Armenia. En 2025 estalló un escándalo impactante cuando un multimillonario con doble nacionalidad rusa y armenia, junto con 2 arzobispos de la Iglesia, fueron arrestados bajo la acusación de conspirar para derrocar a Pashinyan. En enero de este año, el infame propagandista de la televisión rusa, Vladimir Solovyov, hizo un llamado público a la intervención.
militar directa contra Ereván, declarando que Armenia podría convertirse en el objetivo de una operación militar especial similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. En junio de este año, Armenia celebrará unas elecciones parlamentarias cruciales, donde Rusia ya ha enfrentado numerosas acusaciones de interferencia a través de redes eclesiásticas, campañas de desinformación y complots de manipulación psicológica. Un archivo de documentos secretos, filtrados recientemente, revela que Sergei Kirienko, un alto funcionario del Kremlin, está directamente detrás de la gestión de estos esfuerzos para manipular el voto, aplicando exactamente las mismas tácticas que él utilizó con éxito en Georgia y en los territorios ocupados de Ucrania. Al mirar hacia atrás a las acciones de Rusia en el país de Georgia en 2008 y durante los años 2020, así como la brutal campaña dirigida contra Ucrania desde 2014 y que se intensificó violentamente en 2024, nadie puede dudar de que Armenia está ahora en la mira mortal. Si el mundo necesita una prueba más contundente, basta con escuchar las declaraciones cargadas de pólvora de Vladimir Putin hechas hace apenas unas semanas. El líder ruso declaró que todos podemos ver lo que está sucediendo actualmente con Ucrania, pero ¿de dónde comenzó todo esto? Todo comenzó con el esfuerzo de Ucrania por unirse a la Unión Europea. En ese mismo discurso, Putin hizo una sugerencia amenazante de que Armenia debería organizar un referéndum sobre la decisión de unirse a la Unión Europea. Eso no fue un consejo diplomático, sino una amenaza velada, un recordatorio escalofriante de que, en la mentalidad imperial del Kremlin, todo intento de un país vasallo por liberarse debe pagarse con sangre, y Armenia muy probablemente será el próximo chivo expiatorio elegido para materializar la furia desesperada de Rusia. La votación parlamentaria crucial de Armenia se acerca, y este es el detonante geopolítico más aterrador en este momento. Si la campaña de manipulación encubierta del Kremlin fracasa en someter los votos, el zar de Rusia tendrá de inmediato el pretexto perfecto para lanzar una acción militar brutal. Desde el punto de vista del equilibrio de fuerzas, aunque el ejército ruso está sobreextendido y agotado en el campo de batalla de Ucrania, atacar a Armenia sigue siendo una operación dura, pero relativamente fácil para Moscú. El potencial de defensa de Armenia es extremadamente limitado, con solo 45.000 soldados en servicio activo y una pequeña cantidad de tanques de combate operativos. El sistema de artillería de la era postsoviética está completamente obsoleto y cuentan con menos de 20 aviones de combate anticuados. Más grave aún, su escudo antiaéreo consiste principalmente en reliquias antiguas de la era soviética, lo que deja a los soldados de Yereván completamente desprevenidos y sin capacidad para resistir una guerra de alta tecnología, integrada con drones a gran escala, una táctica que Rusia ha perfeccionado con sangre y experiencia en Ucrania. Aunque Moscú mantiene una fuerza de guarnición de élite de entre 4.000 y 5.000 soldados, con un poder de fuego considerable justo en territorio armenio, una operación de invasión a gran escala contra este país todavía conlleva desafíos logísticos extremadamente difíciles. Armenia es un país sin salida al mar, completamente sin frontera terrestre con Rusia, lo que significa que las tropas de refuerzo de Moscú tendrían que marchar a través del territorio de un tercer país o depender completamente del transporte aéreo. Los analistas opinan que, en un escenario extremo, los líderes de Georgia podrían verse obligados a ceder y abrir su espacio aéreo a Rusia, y Azerbaiyán también podría hacer la vista gorda para presenciar la caída definitiva de su eterno rival, Armenia. Sin embargo, el despliegue de divisiones blindadas en tierra es una historia completamente diferente. Tanto Azerbaiyán como Turquía seguramente nunca permitirán que los convoyes militares rusos crucen su territorio, mientras que Georgia también establecerá una línea roja para las columnas blindadas. Con la capacidad de operaciones aerotransportadas de Rusia gravemente reducida en la actualidad, un ataque total contra Armenia es imposible a menos que Moscú decida atacar y someter a Georgia primero. De lo contrario, la única opción que le queda a Putin es una campaña brutal que combine bombardeos masivos, drones de largo alcance y pequeños conflictos de desgaste en la frontera,
una apuesta arriesgada que Moscú quizás no se atreva a tomar. Volviendo al tablero del Cáucaso Sur, si intervenir en Armenia es un problema difícil de resolver para el Kremlin, entonces el país vecino Georgia es un objetivo expuesto ante las garras del oso ruso. Georgia entiende mejor que nadie el precio de la confrontación, ya que todavía lleva las cicatrices no curadas de la invasión total de Rusia durante la Guerra de 5 días en 2008. La feroz confrontación entre Tbilisi, Moscú y dos territorios separatistas ese año cobró la vida de aproximadamente 6 soldados rusos, 180 soldados, de Soxia 60, combatientes separatistas y cientos de civiles inocentes. Terminó con un acuerdo de paz impuesto que dejó a Soxia en una posición extremadamente débil. La mayor tragedia de Soxia hoy no está en las fronteras, sino en el grave deterioro de la democracia dentro del país bajo la manipulación del partido Sueño Soxia. Fundado por un magnate oligarca que hizo su fortuna en Rusia, este partido ha acaparado el poder y silenciosamente ha desviado el rumbo de Yok Soxia, alejándolo de la órbita occidental. Justo cuando estalló la guerra total en Ucrania, los líderes de Tbilisi rechazaron abiertamente unirse a las sanciones contra Rusia, allanando el camino para una campaña pública de represión mediática y asfixia de la sociedad civil, culminando en una victoria muy cuestionada en las elecciones parlamentarias de 2024. A pesar de la condena y las acusaciones de fraude a gran escala por parte de la comunidad internacional, el partido gobernante siguió utilizando el sistema judicial como un arma de castigo, obligando a la oposición a exiliarse y poco a poco asfixiando la joven democracia hasta convertirla en un régimen dictatorial totalitario. Esta sumisión llevó a Soxia a acercarse aún más a Moscú, agravando su dependencia económica y copiando fielmente las leyes autoritarias de control de prensa de Rusia. Incluso el gobierno de Tbilisi acaba de crear un consejo de supervisión llamado antirruso para perseguir y castigar a las voces disidentes, a pesar de que las multitudes de manifestantes con banderas europeas siguen saliendo valientemente a las calles para iluminar la capital Tbilisi cada noche. En ese contexto, un ataque militar al estilo de Ucrania contra Soxia puede sonar ilógico, pero el objetivo de Putin no es derrocar al partido Sueño Georgiano. Por el contrario, esta es una oportunidad geopolítica única. El ejército ruso podría entrar en Soxia bajo el pretexto de responder a una provocación fabricada, coordinándose perfectamente con un gobierno títere dispuesto a elogiar a los invasores como héroes que salvan a la nación. El ejército de Soxia, con apenas 37,000 soldados en servicio activo y menos de 12 aviones de combate, está completamente superado y no tiene experiencia en la era de la guerra moderna. Los gobernantes prorrusos en Tbilisi podrían ordenar fácilmente a los soldados que depongan las armas, abran las fronteras para recibir a las tropas rusas y lo justifiquen diciendo que es para sofocar un movimiento de protesta que ellos mismos han etiquetado como una amenaza a la seguridad interna. Incluso si los soldados patriotas se resisten, serán rápidamente aplastados en batallas locales aisladas y el gobierno los acusará de ser golpistas y rebeldes que deben ser eliminados. Las rutas para avanzar hacia Soxia son sumamente favorables y fáciles. Si el partido Sueño de Soxia teme ser acusado de colusión pública, los convoyes blindados rusos pueden lanzar un ataque sorpresa desde la región separatista de Osetia del Sur, avanzando directamente hacia la capital Tbilisi tras una breve marcha por carretera. O el gobierno de Tbilisi optará por hacer la vista gorda ante el despliegue militar ruso en esta región separatista, donde la capital está a muy poca distancia del centro de poder de Soxia. Las lluvias de misiles, la artillería pesada y los escuadrones de bombarderos sobrevolando el cielo crearán una presión psicológica tremenda, suficiente para que los líderes prorrusos en Tbilisi declaren la rendición de manera legal bajo el pretexto de ser incapaces de resistir ante una fuerza abrumadora y entreguen las llaves del reino a los invasores. Recuerda que Jien Kamlin no quiere asumir las consecuencias internacionales de la anexión. Ellos pueden desempeñar el papel de fuerza estabilizadora en Yok-Soxia por un tiempo y luego retirar sus tropas, sin olvidar anexar completamente las dos regiones separatistas y modificar el mapa de Rusia. Un escenario que, aunque no se copia completamente, tiene el mismo tono trágico que lo que hicieron en el este de Ucrania.
Una vez que Rusia establezca la libertad de movimiento militar en el territorio de Yoxoxia, el destino de Armenia prácticamente habrá caído en la trampa mortal. La distancia entre Tbilisi y Ereván se reduce a solo un viaje en autobús por esa zona. En su máxima desesperación por revertir la lentitud y la indiferencia en el campo de batalla de Ucrania, una facción está buscando desesperadamente una victoria para reafirmar su posición de hegemonía. Ya sea en Ucrania, Yoxoxia o en cualquier otro lugar del mapa europeo, la doctrina de Vladimir Putin sigue siendo aterradoramente consistente: mostrar el máximo poder y desafiar a los oponentes a atreverse a descubrir su jugada arriesgada. La historia demuestra que la mayoría de los oponentes suelen elegir retroceder y hacer enormes concesiones en la mesa de juego. Sin embargo, después de muchos años presenciando la brutalidad de Rusia en Ucrania, la comunidad internacional debe mantenerse alerta para ver la verdadera naturaleza de un ataque sin motivo contra Armenia o una farsa barata en Yoxoxia. Todo eso no son más que los últimos intentos de exhibir el poder de un tirano acorralado por su propia ambición ciega. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Putin podría invadir otro país próximamente?